Gracia y paz a sus vidas, apreciado estudiante de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. Bien, en nuestra aula bíblica de WhatsApp, con nuestro hermano Sergio de Colombia, asimismo nuestro hermano Henry Jaimes de Colombia, hemos estado tratando, intercambiando conceptos, lineamientos exegéticos, hermenéuticos, de un tema escatológico crucial también. Bien, y que he titulado ¿Qué naciones vivirán en el milenio? A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué naciones van a poblar, repoblar la tierra en el transcurso de este lapso extenso de 1000 años literales? ¿Mm? Hoy, miércoles 18 de mayo del 2022, vamos a deslindar, vamos a aclarar este punto, que es un tema evidentemente de cuestión y por supuesto merece un análisis de la Biblia. Bien, les voy a mostrar nuestro primer dibujo, ahí hecho a mano, el milenio. Notamos ahí en la parte superior al Señor Jesucristo sentado sobre un trono, bien, eh, de escaleras. Luego tenemos el milenio. Jehová será rey sobre toda la tierra. Lo encontramos en el capítulo 14 de Zacarías, que es el último capítulo. Y abajo tenemos el abismo, en donde será pues atado durante 1000 años Satanás el diablo. Y también tenemos la bestia y el falso profeta en el lago de fuego y azufre, que también van a permanecer vivos todavía, bien, en este lapso de tiempo eh, grande, de 1000 años mesiánicos. Correcto. La pregunta, ¿qué naciones entonces vivirán en el milenio? Desde luego que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14 de Zacarías, ¿correcto? Capítulo 14 de Zacarías, y vamos a leer. Zacarías nos proporciona en este capítulo último de su libro una gran revelación apocalíptica que tenemos que armonizarla con la revelación juanina, ¿correcto? En Zacarías 14 leemos, por ejemplo, en el versículo 4, hablando de Jesús, bien, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Bien, en el versículo 5, este versículo 4 obviamente nos pinta eh, la parucía o el regreso del Mesías, de Jesús a la tierra. Bien, versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, por supuesto un evento histórico. Usías, rey de Judá, hubo un terremoto, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Bien, la iglesia, la corte angelical. Y en el versículo 9, el versículo, yo diría, central de este capítulo 14 de Zacarías, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Él será el rey de reyes. Él ejercerá su gobierno, su teocracia, su cristocracia. Amén. Eh, sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Mm? Muy interesante lo que el cuadro milenial que nos describe Zacarías. Y también, a manera de introducción, eh, tenemos que leer Miqueas, Miqueas en el capítulo 4. Bien, acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová, va a decir en Israel, porque Israel será el centro,
de operaciones de la política cristocrática de Jesús que él va a implantar. Bien, dice que será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Mm? Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es desde Jerusalén, la capital del reino. Jerusalén será entonces la capital del reino milenial o del reino milenario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Versículo 3: y él juzgará, hablando del Mesías, de Jesús, entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, bien, ni se enseñarán o ni se ensañarán más para la guerra. Es decir, será un tiempo de paz mundial. La anhelada paz mundial por fin tendrá lugar en el milenio y durante el milenio. Porque el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, va a juzgar entre muchos pueblos. Él va a establecer una política de juicio, pero un juicio justo. ¿Sí? Un juicio justo, donde no habrá armamentismo, no habrán guerras, no habrán armas que se preparen para el batallar entre los seres humanos, las potencias mundiales. Va a ser un periodo, reitero, de paz y de bienestar, de armonía. Bien, ahora les muestro mi segundo cuadro, que es un dibujo y también una explicación. Bien, tenemos ahí al Señor Jesucristo sentado en su trono. Dice, hemos visto que de Jerusalén saldrá la ley, bien, y la palabra de Jehová. Amén. Y tenemos también ahí que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Por ejemplo, también Isaías nos pinta ese cuadro maravilloso. Isaías capítulo 11. Busquemos Isaías capítulo 11 en el versículo 9. Bien. Isaías 11, 9. Muy bien, leemos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar o el mar. Conocimiento de Dios. Todas las personas van a ser instruidas, bien, por la enseñanza, por la palabra de Dios, por la ley de Jehová, a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Amén a esto. Toda la tierra va a ser instruida. No va a haber ninguna persona ignorante que no haya oído jamás de la ley de Jehová, de la palabra de Dios, del juicio del Señor Jesucristo, del Mesías, del Rey de Reyes, del nuevo David. Todos absolutamente todos, ser receptores de este conocimiento de Dios a nivel mundial. Pero el tema y la pregunta, la gran pregunta crucial es: ¿qué naciones vivirán en el milenio? Bien, aquí tenemos la respuesta. ¿Quiénes van a poblar el milenio? La gran pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes poblarán el milenio? Veamos dos flechas, ¿correcto? La primera, Israel restaurado. Israel restaurado. Y segundo, las ovejas dejadas, no comprometidas con Cristo. Las ovejas dejadas, no comprometidas con Cristo. Para lo cual, vamos a apreciar y estudiar este último cuadro, que no es un dibujo ya, es un cuadro con dos divisiones. Bien, dos divisiones. Los dos grupos en el milenio. Estos dos grupos, a través de los cuales y a partir de los cuales
va a haber un repoblamiento de naciones en el milenio. Los dos grupos en el milenio son, ahí en la parte izquierda, vemos el primer espacio, las ovejas dejadas no comprometidas con Cristo. Número uno, estas ovejas estarán velando, no estarán velando ni preparadas. Quiero que busquemos Mateo capítulo 24 para, para poder demostrar esto que estamos enseñándoles. Mateo capítulo 24, y vamos a leer los versículos 42 y 44, o el 44. Bien, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día. Como Jesús lo dijo mismo en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni de los cielos, sino solo, ¿quién? Mi Padre. ¿Correcto? Velad. Es decir, estén alertas de forma permanente, espiritualmente, porque no saben a qué hora vendrá. Versículo 43. Pero sabe de eso, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por supuesto, si sabemos el cuándo podría ingresar un ladrón, un malhechor a poder sustraer nuestras pertenencias en nuestro hogar, estaríamos alertas, bien, ¿no? Vigilantes. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, como un ladrón, bien, de forma sorpresiva. Tenemos que estar vigilantes. Y estas ovejas dejadas, no comprometidas, ¿por qué? Porque no estarán comprometidas en pagar el precio, a diferencia de una iglesia santificada, a diferencia de una iglesia consagrada, ¿correcto? No estarán pues velando ni vigilantes, como la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25, los versículos 1 al 13, bien, que no tenían aceite en sus vasijas. Y segundo, dos, estas ovejas dejadas no comprometidas con Cristo no serán tomadas en la vuelta o en la parusía o retorno visible en gloria de Cristo. Mateo 24, vamos a leer en el versículo 37 al 41. ¿Qué nos dice el texto? Bien, mas como en los días de Noé, un referente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, fíjese bien, versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado o arrebatado, bien, con el regreso de Jesús, y el otro será dejado. No será tomado en cuenta en este arrebatamiento, será dejado. Bien, dos mujeres estarán moliendo en un café, o en un molino, perdón, en un molino. La una será tomada y la otra será dejada, no tomada en cuenta. Es decir, dentro de la iglesia, de las ovejas que somos parte del pastor, del príncipe de pastores que es Jesús, hay una iglesia que está santificada, porque los estados espirituales no son los mismos. Unos estamos más consagrados, más santificados, más comprometidos con Cristo, con el Evangelio, y hay quienes están viviendo en la carnalidad, en el pecado, dejaron de congregar, no están sirviendo, no están inmiscuidos en la obra ministerial, no están predicando la palabra, no están evangelizando, y están viviendo una vida relajada delante de Dios, ¿correcto? No están velando ni vigilando, no están alertas en sentido espiritual. Entonces, ese es el punto. Y entonces no serán tomadas en la vuelta de Cristo. Ahora, revisemos Lucas capítulo 21. Vamos a revisar. Lucas capítulo 21. Bien.
Lucas capítulo 21, vamos a leer los versículos 34 y 35. Lucas 21, versículos 34 al 35. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Es decir, la comida, el comer por tensión, la embriaguez, la borrachera o de pronto el estar apegado a la comida, al materialismo, bien, los afanes que nos pueden ocasionar preocupaciones, nos sumergimos en los problemas de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, como un lazo, es decir, aquellos que están pues caminando sin hacer la voluntad de Dios, del Padre, bien, es importante esto. Las ovejas dejadas, no comprometidas con Cristo, no estarán velando ni preparadas y no serán tomadas en la vuelta de Cristo. Es un grupo que va a estar incluido en las naciones que vivirán en el milenio. Es decir, será la iglesia, entonces, conformada por ovejas dejadas aquí en la tierra, que no estarán consagradas, ni santificadas, ni alertas cuando Jesús venga. Y por ende, no serán arrebatadas. No serán parte del arrebatamiento de la iglesia de los santos. Bien. Y en segundo lugar, el otro grupo será el Israel restaurado. El Israel restaurado. Número uno, los 144.000 judíos que describe el capítulo 7, versículos 1 al 8 del Apocalipsis, y también el capítulo 14, versículos 1 al 5, que serán mártires. Ellos morirán, evidentemente. Ellos serán las primicias de la gran tribulación, ¿correcto? Bien. Previo al retorno de Jesús y al milenio, y serán los sellados, 144.000 sellados que tendrán una marca en la frente, en sentido representativo, simbólico, una marca espiritual de pertenencia, de identidad con Dios, ¿de acuerdo? Bien, en el capítulo 14, leemos en el versículo 1, después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. El nombre de Jesús, del Hijo y del Padre en ellos. Identificación, pertenencia, unión, ¿verdad? Estos 144.000 serán las primicias en el tiempo de la gran tribulación del Israel restaurado. Pero después, punto 2, el Israel restaurado será los 144.000 judíos, número 1, y segundo, la mujer vestida del sol. Para lo cual vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo 1. Aconteció que en el cielo vi una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Una descripción de Israel. Y estando encinta, por supuesto estaba embarazada del Mesías, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y luego en el versículo 5, ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Una referencia al Mesías, bien, que nació de Israel, ¿correcto? En Belén de Judea, la más pequeña de las naciones, de los pueblos ahí, Belén, y que va a regir en el milenio, en la Cristo, en esta cristocracia milenial. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del Mesías, que fue a la ascensión del Mesías. Versículo 6, y la mujer, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten, Dios la preserve, la cuide, la proteja por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Ahora, leamos el versículo 14 al 17. Y se le dieron a la mujer, a Israel,
las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, un año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón le había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la descendencia restaurada, el Israel restaurado, y también la iglesia, por supuesto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer vestida del sol será el Israel restaurado. La mujer dio luz al Mesías y será preservada por Dios en el tiempo de la gran tribulación de 3 años y medio, y luego va a aparecer como segundo grupo en el milenio. Va a sobrevivir la gran tribulación, amén, cuando ya en la parucía Jesús venga y descienda a la tierra, y esta mujer, el resto de la descendencia, el Israel restaurado, entonces va a poblar la tierra. Los hijos, escúchelo bien, la generación, los hijos, tanto de las ovejas dejadas, no comprometidas con Cristo, las ovejas gentiles, bien, que no velaron, más la mujer, el de Israel restaurado, van a procrear, van a poblar la tierra. Y por eso en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 2, leemos: y prendió al dragón, la serpiente antigua, versículo 3, y lo arrojó al abismo, bien, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, versículo 3, Apocalipsis 23, las naciones que van a ser resultado de estos dos grupos: las ovejas gentiles dejadas, no comprometidas con Cristo, y el Israel restaurado. Espero que esta explicación y este estudio, este análisis, haya sido de provecho para ustedes. ¿Qué naciones vivirán en el milenio? Número 1, primer grupo, las ovejas gentiles dejadas, no comprometidas con Cristo. Y 2, el Israel restaurado, la mujer vestida del sol. Si tiene algún comentario, puede usted ahí escribirlo al pie de este video. Comparte esta lección, esta clase, y hasta mañana. Bendiciones, saludos, un abrazo para todos.